Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hoy es 16. Hoy es jueves, don Adelante, el 16 de octubre del año 2017. Javier, a mí me gustaría ampliar concepto en relación con este viejo sinvergüenza de Enrique Bolaño. Vos tenés bastante información. Hernán, el doctor Hernán Estrada Santa María. Y Hernán Estrada. Y debe soltarla, ¿verdad? ¿Verdad? En la página web. Hay más cosas. Porque este viejo va a hablar hoy de honradez. Y es uno de los sinvergüenzas más grandes que ha tenido este país. Y a las pruebas me remito. ¿Cuánto sacaba este sinvergüenza, él y su grupo, del contorno de la vicepresidencia cuando era vicepresidente de Arnoldo Alemán? ¿Cuánto le daba Oscar Moreira? Bueno, la información que está confirmada, pues, y que inclusive... Todas las glosas de Hernán, donde está el manojo sinvergüenza. Le falta. Pero ¿cómo repartía los reales? Tiene que poner el orden, porque realmente él puso ahí a todos los que han cometido, por lo menos los que han salido públicamente, todos los que han cometido desfalcos al Estado, pero solo puso liberales del 96 al 2007, como que ahí se terminó, ¿verdad?, la historia. No, si va a ser la completa, porque él es el procurador de los nicaragüenses, al menos espero eso yo, pues tiene que incluir a todos, ¿verdad? La historia es la siguiente, ¿no?, porque según lo que el libro trae dos cosas, Alan. Primero, muchas mentiras. Por ejemplo, él dice que cuando le aceptó a Arnoldo Alemán ser su candidato a vicepresidente, estamos hablando de 1995, en la que él era un empleado de la alcaldía de Managua, tenía un contrato, pues, ¿verdad? Él dice que en ese momento él ya tenía como idea enjuiciar a Alemán de lo que iba a hacer en su gobierno. ¿Cómo es posible que alguien ya... Él está dando de comer porque llegó en aquel momento desgraciado. A él lo indemniza Alemán después. No solo es eso, sino que él dice que cuando acepta la vicepresidencia de la República, y me extraña que Carlos Fernando Chamorro no haya sido tan complaciente y con preguntas tan bolita pasada. Me extraña de Carlos, que ha sido, digamos, uno de los mejores entrevistadores de este país, pero fue de bolita pasada. Pero además de eso, mi estimado Carlos, no entró a donde tenía que entrarle para descubrir si lo que le estaba diciendo era mentira o era verdad, porque le mintió a Carlos Fernando. Por ejemplo, él no podía saber en 1995 que en la administración alemán que termina en el 2012 iban a cometer robo. Él no podía saberlo. Pero él le dice a Carlos Fernando que él se quedó callado y aceptó la vicepresidencia y puso cara de póker para que no lo descubrieran cuál era su plan. Yo pienso que a estas alturas Enrique Bolaño lo que ya tiene es un problema de senilidad. No, es un perverso. ¿Verdad? Bueno, además de eso, pues, porque alguien que miente y además le ve a Carlos Fernando la cara y le dice, tuve que jugar con cara de póker para que no descubrieran mis intenciones, en primer lugar eso lo refleja como que es una persona... Un cínico, un mentiroso, un hombre capaz de fingir un rostro que, según él, no era el que tenía que fingir. Pero además de eso, es un inmoral. Vamos con lo que vos decías anteriormente. Enrique Bolaños se echó más de $20,000, $42,000 mensuales durante 5 años. 12 por 5, 60 por $40,000, que alguien agarre la calculadora. Pero yo quiero saber algo, Javier, porque vos has estado investigando. Son $42,000 lo que él y sus secuaces llegaban a tener de Oscar Moreira. Pero a él se los daban y él repartía. ¿Cómo era la jugada que hacía? Mira, hasta ahora ninguno ha desmentido haber recibido fondos debajo de la mesa de la mano de Bolaño. A mí me queda una duda. Bolaño retiraba mensualmente $42,000 de la caja de Moreira en la tesorería presidencial, supuestamente para complementar los salarios. De eso no hay evidencia. O sea, la pregunta es,
se quedaba Bolaños con los $42,000 o realmente repartía el complemento salarial a sus empleados, porque no es que su equipo, y cito, Pedro Solórzano, el que te sucedió a vos, que llegó hablando de anticorrupción, Roberto Porta, que llegó hablando de que él era puro como su jefe, de la línea pura, y que venía de recibir años de un salario por debajo de la mesa, corrupto además, e ilegal. Estaba Norman Caldera Cardenal, Alejandro Fiallo, estaba Alejandro Fiallo y su hermano Paco. Paquito, que después fue el gran procurador de la anticorrupción, ¿verdad? Y vendió la embajada junto con Edén Pastora en Washington. Y se tajadearon porque él dice, porque ahí está su declaración, que la embajada de Nicaragua en Washington, que no tenía por qué venderla, la vendió en $700,000, casas que cuestan millones, Alan, porque están en la zona más rica y exclusiva de Washington, que de los $700,000 en que la vendió, le dio $500,000 a Edén Pastora, funcionario de gobierno. Y la pregunta es, ¿por qué no enjuiciaron a Edén Pastora, que además utilizó el dinero para hacer la guerra contra Nicaragua, contra el gobierno de Nicaragua, mató gente, compró armas, cometió actos terroristas? El presidente Ortega decidió olvidar ese capítulo, él decidió olvidarla, el resto no, y lo perdonó y no hizo que devolviera el dinero, pero Paco Fiallo se queda con más de $250,000 de la venta de la casa, y después se las queda de manera ilegal, porque en ese momento él no podía vender esa casa porque no era de él, pero no sé cómo hizo, pero la vendió. Se queda con $250,000, le da $500,000 a Edén Pastora para que le haga la guerra a Nicaragua, y después Paco Fiallo resulta que es el procurador de la más puro, más blanco que hay, y Edén Pastora vuelve al redil, recibe en los últimos 7 años, ha recibido 60 millones de córdobas anuales para dragar el río San Juan, y que yo sepa, no se ha dragado nada, Alan. Bueno, pero ese es otro tema, pues volvamos con Bolaños. No hay evidencia de que él hubiera repartido los $45,000, porque sí me gustaría escuchar hoy a Porta y a otros diciendo sí, yo los recibí, porque entonces el procurador va a tener una acción posible en este caso. Pero eso te refleja a Bolaños. Me parece que ha sido escogido el caso más emblemático porque te refleja la personalidad de una persona. Bolaños, según el mensaje que el procurador da a entender en la publicación que está en la página web, entren y ahí está. Mira, está en la página de la PGR. PGR, sí. Ahí están todos los honrados de Bolaños. Todo, y del gobierno de Alemán también. Pero te decía, parece que la historia de la anticorrupción comienza en el 96 y termina en el 2007, porque después del 2007 no hay nada. Ahí dice que Bolaños se echó $500,000 de córdobas, usó del presupuesto que le daba, porque además, a ver, Bolaños recibe un salario. Bolaños es presidente de la Comisión Anticorrupción. Alan, Alemán lo nombra presidente de la Comisión Anticorrupción del gobierno y nunca vio nada. Por eso hoy se quiere lavar las manos diciendo que puso cara de póker. O sea, yo no vi nada. Mientras él recibía $42,000 para sobresueldos ilegales. Bueno, lo que dice el procurador es que además de su salario, además de las dietas que recibía, porque también era presidente de otras juntas estatales, él tenía un fondo de presidencia de gastos confidenciales. Pues de ahí utilizaba eso para sus gastos personales. Por ejemplo, iba a una boda y él no se bolseaba para comprar el regalo de boda. Él lo que hacía era tomaba del fondo de la presidencia y llevaba el regalo, como Enrique Bolaños. Bautizo, cumpleaños, baby shower, todo salía del fondo. O sea, él no tocaba un solo peso del fondo presidencial. ¿Que se le da para qué, Alan? Para que si alguien en la calle te dice, mire, vicepresidente, fíjese que no tengo para el pasaje, usted me puede dar, para que él pueda hacer obras sociales.
para que pueda complementar algunos gastos, ¿verdad? En función de su trabajo. Tampoco se lo dan para que los regale. Bueno, eso es lo que dice la PGR. El procurador Estrada debe explicar eso, por qué está ahí y qué va a hacer con eso, ¿verdad? Solo una cosa. Y después está Pedrito Solórzano. Hay 6 casos que le sacan ahí a Pedro Solórzano, que como ustedes saben, todo el mundo sabe, era la mano derecha de don Enrique. Yo quiero saber algo, Javier. Cuando Oscar Moreira le entregaba a él la plata, ¿él firmaba que recibía? Claro que firmaba que recibía. Ese recibido está ahí. Ese recibido está ahí. Lo que no sabemos es si rindió cuentas de esa plata. Pero es que de que es inmoral, ¿verdad? Ahora... Eso eran sobresueldos, fuera de planilla. Fuera de planilla. Aparte de eso, Porta y todo su equipo. Paquito y todo su equipo recibían salario. Y en la época de Alemán esos salarios eran generosos. Muy bien pagados eran todos. Pero además de eso les daban plata. Les daban un complemento. Ahora, ¿se los habrá dado Bolaño? Mira, hay otra cosa que trae el libro. Nada sobre el sandinismo. El ataque es contra Alemán y su administración. ¿Por qué no se atreve a tocar a Daniel Ortega? ¿Por qué no menciona la corrupción de la revolución, de otros momentos, pues? ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no toca a Daniel Ortega en su libro? Para nada, sí, lo menciona pues como que hizo un pacto y esas cosas, como que hizo un pacto con Alemán, malo, hizo un pacto con él, pero ese pacto sí fue bueno, pero no le saca ni un trapo al sol. Lo único que se me ocurre es que tiene miedo que a Daniel Ortega diga, no le den más su pensión. Mira, Enrique Bolaños gana una pensión como presidente, como expresidente de la República, que son $12,000 mensuales, y otros gastos. El cuido de su casa, el cuido de él, recibe combustible, recibe gastos también. Entonces me supongo que él no ataca a Daniel Ortega por temor. Eso implica que es un inmoral. No, cuéntale tiene. No, claro, por eso, por temor y porque le da miedo que le paren su pensión, porque ya en otras ocasiones ha actuado así el presidente Ortega. Cuando alguien se está portando que no, de una manera que no le gusta, el presidente les para el pago de las pensiones. Y eso me supongo, o sea, conociendo la calidad moral de este personaje, realmente lo único que me parece que él no quiere, uno, provocar a Daniel Ortega, y en segundo lugar, que no le toquen su pensión. O sea, es mezquino, pues, mezquino, y es inmoral. Yo lo recuerdo a él cuando Alemán estaba indeciso entre el doctor que inicialmente iba, que fue magistrado de la Corte Suprema, Arnoldo, ¿cuándo me vas a anunciar como tu candidato? Como lo recuerdo también, ahí en La Salle, cuando dijo que se ponía la camisa roja del Partido Liberal. Sí, es conservador. Porque él ha sido conservador, pues, pero si así son los conservadores, qué mal vamos en Nicaragua. Me haces pensar en 7 puñales. Es que Leandro Marín Abauza, que era era el liberal, su primo, somocista, liberal somocista, él decía que Bolaños en realidad venía de un hogar conservador y liberal. Mamó las 2 tetas, decía. Efectivamente, ¿verdad? Ahora, Bolaños tiene otras cosas, no solo lo que contaba yo ayer, de que se hizo pagar hasta el último centavo inflado de una indemnización que para mí fue dudosa. Fue dudosa porque él cobró 23 aviones, le cobró al Estado, 23 aviones de fumigar, marca Dromedario, como que si... ¿A cómo cada avión? No recuerdo, pues, pero fue una millonada de dólares. Pero los cobró como que estaban nuevecitos, recién paquetes, como que estaban recién salidos de la fábrica. Y que sepamos,
muchos de esos aviones sí existieron, ¿verdad? Muchos de esos aviones estaban en un estado funcional y otros no. Pero él lo cobró todo nuevecito. Además de fincas, además de fábricas. Por ejemplo, fíjate bien, te voy a dar otro dato que refleja la calidad moral del paladín de la honestidad. Él tenía una fábrica de caramelos. ¿El conejito era? No, aquí en Masaya, ¿verdad? Pide la indemnización, se la dan, se la autorizan, le devuelven la fábrica que había sido confiscada. Se la paga en oro porque fue en la época de Alemán y él hizo lo que quiso en la época de Alemán. Ahí nomasito poco después viene su campaña presidencial. Entonces, del dinero que le dieron, fíjate bien, del dinero que le dieron para hacer su campaña, así como le dieron a Alfredo y le han dado a José Rizo antes y le dieron a otro ex candidato, él le dice a la fábrica, te voy a comprar todo el caramelo que produzcas. Y la fábrica se pone a funcionar con el dinero que le dieron para su campaña, fabricando caramelo, y él anduvo repartiendo caramelos en su campaña electoral. Y así reconstruyó la empresa con fondos para su campaña a punta de darle caramelitos a la gente, caramelitos de esos dulcitos baratísimos, ¿verdad? Yo lo vi. ¿Verdad? Entonces él repartía, puso la fábrica en un gran estado, la puso a funcionar y después la vendió a precio de oro. Ahí está, uno de los muchachos guerreros que la compró, la transformó, después pasó a ser una procesadora de sal y creo que hoy tiene otro giro industrial. Estoy hablando de la calidad moral de Bolaño. Es decir, y de los millones, pues, porque así como yo señalé la vez pasada que Martín Aguado firma el cheque, ve, Martín anda abriendo el gancho como que lo operaron, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No sé, como no está caminando bien, ¿verdad? El otro día lo miré caminando por ahí. Él le da el cheque a Alfredo, pero ¿quién es? También estaba Martín. Cuando el Bolaño él tiene que haber firmado el cheque también. No, quizá el tesorero era otro, pues. No recuerdo. Gilberto Bon era. Es posible. ¿Verdad? O sea, pero bueno, recordar una cosa, el dinero que recibió Bolaños para su campaña provenía de Panamá, de las donaciones chinas. De la famosa cuenta de Arnoldo. De las donaciones chinas al Partido Liberal. Porque aquí se ha hecho un burumbum con esto. Pero también los chinos le dieron $1 millón a Eduardo Montealegre. Esa es otra historia, 5 años después. O sea... no lo menciona Bolaño en el libro. Bolaño recibe el dinero sabiendo que viene de Panamá, de las donaciones chinas al PLC, que se habían depositado ahí, porque para los chinos era más fácil. La historia es la siguiente, ¿no? Se hacen gestiones en China y el gobierno de China les dice, mire, el gobierno de China no dona a partidos políticos, pero sí podemos sugerirle a algunos grandes empresarios que donen. Entonces fue José Rizo a Tallahassee, abrió una cuenta a nombre de la Fundación Democrática Nicaragüense, FDN. Los empresarios chinos dijeron, mire, eso es un problema para nosotros, porque en Estados Unidos las cuentas de banco las vigila Mr. Sam. Y no queremos que Mr. Sam esté sobre cuentas de nosotros. Entonces se fueron a Panamá y ahí abrieron de nuevo FDN, ¿verdad? De esa cuenta salió el dinero para financiar la campaña de Bolaño. Dinero que él tomó, usó. ¿Te acordás la cantidad cuánto era? No recuerdo, pero eso lo podemos investigar, eso está ahí. Toma el dinero, reactiva la planta de Caramelito, le regala Caramelito en su campaña a todo el mundo, mejora su planta y después la vende. Negocio redondo, si no es ningún tonto, ¿verdad? Pero esa es un poco la historia de... Y después enjuicia a Alemán por haberle dado dinero de Panamá. Él lo enjuicia, ni siquiera él tuvo
pues por lo menos la pena de decir si yo usé dinero de ahí. Él lo usó, lo tomó, y que no venga a decir ahora que es que puso cara de póker para descubrir al ladrón más adelante. Mira, hay un familiar mío, Javier, que cuando él es candidato, se viene, Edgar Teffel. Es una lástima que William se haya ido hoy. Edgar Teffel se viene... Usted tenía una misión importante, vino a explicarnos. Sí. Edgar Teffel se viene porque Bolaños le dice que se venga. Edgar Teffel está muy bien, está en Miami en aquel momento, casado con un abuelo. En una ocasión me recibió a Eddie Madrigal cuando yo estaba en Inatec, iba Eddie a un curso. Puesto aquí, lo menosprecia. Edgar se decepciona, que Bolaños le ha dicho que se venga para acá, con la capacidad de Edgar, porque esto William y Edgar y la Carlota son gente preparada. Un formidable ministro. Sí. Se decepciona y empieza a beber. Y la decepción es tanto que se murió. Y te puedo dar y me hubiera gustado que William estuviera aquí, porque yo tuve a Edgar aquí en la radio, y quien realmente siempre estuvo pendiente de su hermano y de su padre fue William. Y sabe muy bien lo que yo estoy diciendo. Eso le ocasionó la muerte de Edgar Teffel. ¿De dónde viene el menosprecio? Bueno, tal vez asunto histórico, porque un bisabuelo de este fue contador de don Teodoro Teffel, y hubo algo ahí raro que se menciona en el libro de los alemanes en Nicaragua, que lo escribió un von Gull, un embajador alemán. Presumo yo. Pero me dio pesar, Edgar reactivó la casa Teffel en los 80, era exitoso, fuimos socios de tintas que vendíamos aquí para computadoras. Se vino para acá porque Bolaños le dijo que se viniera, y aquí lo menospreció. Te voy a dar dos casos más, dale. Ajá. Te voy a dar dos casos más de Bolaños. Antes quiero agradecer la sintonía de don Vladimir Herradora. Buenos días, saludos, me encanta el programa, es muy interesante. Don José Muñoz, verdad que yo lo invito a que lea el libro, pero que sepa a quién está leyendo, porque a veces no sabemos quién es el que escribe las cosas, y nos parece muy bien. A propósito, Sergio Ramírez Mercado ha obtenido hoy el premio Cervantes de literatura que otorga el rey de España. Este es el premio Nobel de literatura para los latinoamericanos, así es que un gran homenaje, un gran reconocimiento para él. Volviendo al tema, él se trae en la campaña al vicepresidente de Televisa, nicaragüense, vicepresidente de Televisa. Decir Televisa, todavía decir Televisa en Estados Unidos, en los Estados Unidos mexicanos, por supuesto, en México, era decir la segunda figura más poderosa de los medios. Se lo trae aquí, lo pone a dar, lo pone a que le haga su campaña. El hombre se mete de cabeza, y 2-3 semanas después lo deja solo en la oficina y deja de asistir a reuniones con él, sin ninguna explicación. Y el hombre se va, lo encara y le dice: ¿qué está pasando? Pues porque no, es que me encontré a otro. Y apareció con un grupo de funcionarios que se habían traído algunas personas de aquí que mediocres, pues. Cambió a una estrella, de un 5 estrellas por un mediocre, pues. Pero lo deja colgado de la brocha, porque vos te imaginas lo que es entregar, aunque sea temporalmente por unos 3 a 6 meses, la vicepresidencia de Televisa, que era la vicemáxima autoridad, si le podemos llamar así. No podía llegar a presidente, porque ahí están los dueños, ¿verdad? Y en ese caso... Los cargas. Sí, que ahora hay una tragedia, porque ya renunció las cargas, pues resultó ser un fiasco. Y el Bolaños lo deja colgado, Alan, después que ha tenido que entregar todo lo que has tenido que entregar en México para poder. Después él se trae a otro muchacho que está de vicepresidente de
si no me equivoco, es Walmart, ¿verdad? Se lo trae. Es vicepresidente, nicaragüense también, que radica en México, vicepresidente de Walmart para América Latina, y le ofrece ser el superintendente de bancos. Y lo deja colgado de la brocha. El hombre renuncia y lo hace. No solo el caso de Edgar. No, son varios. Te estoy mencionando dos, pues los otros no sé si hay otros, la verdad. Aquí se lamentaba Edgar en una ocasión platicando conmigo y me decía, Bolaños me trajo, me dice, me vine y ahora ni me vuelve a ver. Ese es el perverso mentiroso. O sea, no solo estamos hablando para mí lo más grave de todo es que este fue una persona inmoral que llegó por su inmoralidad a vicepresidente de Nicaragua y a vicepresidente de la República, que hoy va a confesar, o que confiese en su libro, que él se hizo el chancho, porque él dice puse cara de póker. No, eso es hacerse el chancho. Tomó dinero corrupto, trabajó con corruptos, cometió barbaridades en la corrupción, tráfico de influencia, para poder conseguir indemnizaciones que nadie más conseguía en esa época. Solo Jaime Morales Carazo, que ahí hay una tarjetita, que está la evidencia, en la que le manda a decir el presidente Arnoldo Alemán, el portador de la presente va a retirar los 60 millones de dólares de indemnización de mis casas. 60 millones de Córdoba de la indemnización de mis casas, después de que ya Daniel Ortega se las había pagado y que había recibido una indemnización previa. No la puso a su nombre la indemnización porque él sabía que iba a aparecer 2 veces recibiendo el dinero. Bueno, ese es otro inmoral, ¿verdad? Pero ¿con qué cara hoy va a decir, miren, yo fui más hábil que todos? Yo me hice el chancho, y como me hice el chancho, me quedé callado de la corrupción, la vi, disfruté, entré en ella, salí tan manchado como los demás, pero nadie me enjuició. ¿Por qué? Porque fue a pactar amnistía, una amnistía política, que ahí está todavía hasta la fecha, con el presidente, con el entonces secretario general del Frente y hoy presidente de la República. Pero es que la diferencia con Ortega es que Ortega no puso espejo retrovisor, a ver. Pero ¿quién se reflejaba en el espejo retrovisor? Se reflejaba él y los que venían atrás. Sí, por eso fracasó su gobierno. Su gobierno realmente nunca arrancó. Y eso fue la verdad, nunca arrancó, porque él iba empecinado en destrozar a quien lo hizo. A ver, Enrique Bolaños no hubiera pasado de lo que fue en los años 80. En 1990 se metió a competir contra Virgilio Godoy para ser el candidato de la UNO en las elecciones de marzo del 90, febrero del 90. Y nunca le pudo ganar a Virgilio, después que él venía de ser presidente del COSEP en los años 80, y Virgilio Godoy, que había sido un dirigente vertical, hombre de liberalismo de avanzada, pero que después se peleó con la revolución y se volvió un crítico radical. No le pudo ganar. Entonces impidió también que Virgilio Godoy fuera el candidato presidencial. Él lo bloqueó. Luego entra entonces como tercera opción doña Violeta y le gana a los dos. Le gana a él, Virgilio. Fue una jugada parecida a la que ocurrió, y yo creo que él aprendió ahí la lección, a la que ocurrió 6 años después en el Raizón. Vos tenés una versión, yo también tengo otra. Doña Violeta, por consejo de los gringos, le dice a Virgilio, vos vas de mi compañero de fórmula, ¿aceptás? Entonces, Virgilio, que no había podido ganarle a Bolaños y tampoco Bolaños a él dice, si le digo que no, voy a terminar dividiendo en 3 pedazos. Entonces lo que dice doña Violeta, vámonos. Y cuando se presentan los dos al Bambana, que es doña Violeta con la fórmula de Virgilio, ahí le ganan a Bolaños. Bolaños hubiera terminado ahí. Esa hubiera sido su historia, porque él quedó muy resentido, amargado por lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces se pega con Alemán.
Alemán le da un contrato, pues, más que todo en reconocimiento a esos años que se voló aquí, le da el famoso contrato para que trabaje en las Conmemas, con María de Osuna, era jefe de una de las Conmemas, y posteriormente después se le pega tanto a Alemán que Alemán lo hace su vicepresidente, ¿verdad? Él se mueve, pues, y esa historia ya la conocemos. La otra historia es cuando se la hace a Eduardo Montealegre, se la monta, estamos hablando del año 2000, febrero del 2001, si no me equivoco, cuando también se presentan 6 u 8 precandidatos a la presidencia del PLC. Ahí va don Iván Escobar, Iván Escobar, iba Enrique Bolaño, José Rizo, iba el que fue del café, hermano del que actualmente es de la galería, un muchacho joven, barbudo, David Robleto, exactamente, ese era el otro, y Eduardo Montealegre. Esos eran los más notables. Me parece que hubo un par más, pero eran los más notables, ¿no? Rápidamente comienzan a moverse y de repente solo hay 2 o 3 que quedan con claramente jugando, eran 4. Eduardo Montealegre, el más joven de todos, José Rizo, el veterano, Enrique Bolaño, y estaba el doctor Escobar Fordos, que era el candidato de Alemán. Pero este viene de nuevo y se alía con José Rizo, llama a Eduardo Montealegre y lo engaña y le dice: vos vas después a escucharme lo que te voy a decir, si te retiras y yo me postulo, vos vas a ser mi candidato para el 2000, sería el 2006, 2007, 2006. Eduardo Montealegre no se la traga porque ya conoce a don Enrique Bolaño y decide postularse. Ahí es donde entra realmente una equivocación de fondo, porque se van Enrique Bolaño y José Rizo donde Alemán y le dice: aquí está tu fórmula. Y Alemán concluye que Eduardo está muy verde y que Iván Escobar lo había destrozado públicamente León Núñez con aquel famoso escrito de la nuca flexible. Ahí se inclina la balanza y de una equivocación enorme. Iván Escobar no hubiera iniciado esa campaña inútil. Iván Escobar, ni José Rizo tenía las agallas para arrancar eso. Eduardo Montealegre tampoco lo hubiera hecho, creo yo. Pero Eduardo se convierte 5 años después en la gran figura de los gringos y del capital de este país. Esa es un poco la historia, pues, ¿verdad? Bueno, pero no hay duda, Alan, y vos lo decías, que tras la figura de Bolaños lo que hay es un ser realmente inmoral, pues, mezquino, y sobre todo traidor. Y ahí están los resultados, pues. Y lo que decía el Lombillo: se puede perdonar al ladrón, al asesino, a cualquiera, menos al desleal, porque el traidor es capaz de todo. Sí, ahí está en los círculos del infierno de la gran obra el que está el último infierno, donde está lo peor, donde están los castigos más terribles, son el círculo del traidor. Bien. Ya los ladrones están en la gloria comparado con eso, pero bueno. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.
transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.